Hola, bienvenidos a otra lectura del mes de junio. Hoy estamos en el día 12 de la semana 3 y vamos a leer Mateo 11 del 1 al 30. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar con una oración. Gracias Dios por este hermoso día, gracias porque nos permites estar aquí y que nos permites leer tu palabra. Tú ayúdanos a interpretar tu palabra y a realmente poder aplicar lo que nos enseñes a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a dar inicio con la primera lectura, Juan el Bautista. Vamos a seguir utilizando lo que es traducción lenguaje actual. Es una traducción que en lo personal a mí me gusta porque está muy entendible para los jóvenes, para uno como adulto y también para los niños. Vamos a dar inicio. Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue para enseñar y anunciar las buenas noticias en otros pueblos. Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía y envió a algunos de sus propios discípulos para que le preguntaran a Jesús: ¿Eres tú el Mesías que Dios prometió enviarnos? ¿O debemos esperar a otro? Jesús respondió: Regresen y cuéntenle a Juan todo lo que ustedes están oyendo y viendo. Ahora los ciegos pueden ver y los cojos caminan bien. Los leprosos quedan sanos y los sordos ya pueden oír. Los que estaban muertos han vuelto a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia de salvación. Dios va a bendecir a los que van a hacer esto y no me abandonan. Cuando los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar con la gente acerca de Juan y les dijo: Cuando ustedes fueron al desierto, ¿a quién vieron allí? ¿Acaso vieron a un hombre doblado como las cañas que dobla el viento? ¿Acaso vieron a alguien vestido con ropa lujosa? Recuerden que los que se visten así viven en palacios como los reyes. ¿A quién vieron entonces? ¿Acaso vieron a un profeta? Por supuesto que sí. En realidad Juan era más que un profeta, era el mensajero de quien Dios había hablado cuando dijo: Yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar todo para tu llegada. Les aseguro que todavía no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista, pero en el reino de Dios la persona menos importante es superior a Juan. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Dios ya había anunciado en la Biblia todo lo que iba a pasar hasta el momento en que viniera Juan el Bautista. Y créanlo o no, cuando Dios dijo que enviaría al profeta Elías, se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Si en verdad tienen oídos, presten atención. Ustedes, los que viven en esta época, son como los niños que se sientan a jugar en las plazas y les gritan a otros niños: Tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Porque Juan el Bautista ayunaba y ustedes decían que dentro de él había un demonio. Luego vine yo, el Hijo del Hombre, que como y bebo, y ustedes dicen que soy un glotón y un borracho, que soy amigo de gente de mala fama y de los que no obedecen a Dios. Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. Sí, de este pasaje realmente, bueno, primero ahí nos cuenta que Juan el Bautista estaba en la cárcel y envió a algunos de sus discípulos para preguntarle a Jesús que si él era el Mesías, que si Dios lo había enviado. Y ya después Jesús les responde que pues que vayan y le cuenten a Juan todo lo que han visto, todos los milagros que lo vieron hacer. Le devolvió la vista a los ciegos, la voz a los mudos. Y pues realmente ya después de que todo eso pasa, ya después Jesús les dice que a pesar de lo que tú hagas, la gente te va a juzgar. Juzgaban a Juan el Bautista porque él ayunaba y se iba pues al desierto y no vivía como los demás. Y a él lo juzgaban porque él realmente estaba eh, con las personas que
no se juntaba con los fariseos, que eran considerados pues hombres de Dios, y él se juntaba realmente con los cobradores de impuestos, personas así que no eran tan apreciadas. Entonces a él lo despreciaban por juntarse con gente que no era muy aceptada, y a Juan el Bautista pues realmente lo juzgaban porque él ayunaba y no vivía con los demás. Entonces pues ahí realmente Jesús nos dice que no importa lo que hagamos, la gente siempre nos va a juzgar y nunca vamos a caerle bien a todos. Bueno, también otra cosa que yo puedo rescatar aquí era el momento que está viviendo Juan, porque el hecho de estar ya encarcelado, el hecho de estar sufriendo, pues tal vez en Juan trajo sentimientos de inseguridad, como de verdad será el Hijo de Dios, de verdad es Él el que es enviado. Entonces yo creo que muchas veces nosotros pasamos por situaciones diferentes. Por ejemplo, por situaciones difíciles, ¿no? En que a lo mejor no vemos que llegue el resultado de estar orando por sanidad de nuestro cuerpo, que a lo mejor estuvimos orando por una persona y falleció, y decimos, bueno, Dios, de verdad existes, de verdad tú eres el verdadero Dios del quien habla en la Biblia. A veces yo creo que como seres humanos a veces nos llegan esos sentimientos, ¿no? A veces se nos predica un evangelio equivocado, como que no te preocupes, cuando tú llegues a Cristo, tus problemas se van a acabar, no te preocupes, y a veces citamos citas bíblicas como que Dios te puso por cabeza y no por cola. No digo que esté mal tomarnos de esas citas bíblicas, pero a veces va a haber momentos difíciles en nuestra vida en donde si no estamos bien parados, no estamos firmes, vamos a tambalear, nuestra fe va a tambalear. O sea, imagínate ahí Juan el Bautista, pues Dios le había dado mucho, Dios le había dado promesas, y aún así estaba dudando, ¿no? Estaba dudando, realmente él es el enviado de Dios, es su hijo. Entonces, otra cosa más que yo rescato aquí es que también al momento de que Jesús está hablando con las personas, pues sí deja bien claro, ¿no? Que él era el profeta del que se había hablado, de Elías. O sea, Juan estaba representando a lo que fue el espíritu que vino a Elías, el Espíritu Santo, y también vino a Juan con ese poder para hablar a la gente, para predicar de arrepentimiento. Entonces, ahí nos está hablando bien claro que ahí ya esta profecía ya se cumplió, que ahí vino el profeta Elías, ¿no? Nos está hablando muy claro aquí. Entonces, y otra cosa más, los tiempos son difíciles. Ahorita los tiempos que estamos viviendo son difíciles. Y hay mucha gente que yo he visto en sus posteos que ya se viene el nuevo orden mundial, que, o sea, que no te unas a esto, pero realmente, por ejemplo, Juan aquí estaba pasando por cosas difíciles y Jesús también. Pero si nosotros nos vamos a las profecías, esto tenía que pasar para que la palabra de Dios se cumpliera y el Hijo de Dios muriera por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Estamos en tiempos difíciles, otra vez lo repito, ¿sí? Y a lo mejor nosotros sí podemos decir, no, no apoyes esto, no apoyes el otro, pero Dios permite que las cosas pasen para que su palabra se cumpla. Lo que a nosotros nos corresponde es estar firmes en la fe y alentarnos unos a otros, pero sí debemos estar alertas a su voz, a su llamado, al propósito que tiene con nosotros. Muy bien. La gente que no cree. Jesús estaba muy disgustado con los pueblos donde había hecho la mayoría de sus milagros, porque la gente de esos lugares no había cambiado su forma de vivir ni quería obedecer solo a Dios. Por eso les dijo: habitantes de Corazín,
qué mal les va a ir a ustedes, y también les va a ir mal a ustedes los que viven en Bethsaida. Si los milagros que se han hecho entre ustedes se hubieran hecho en las ciudades de Tiro y de Sidón, hace tiempo que hace tiempo que los que allí viven habrían cambiado su manera de vivir. Se habrían vestido con ropas ásperas y se habrían echado ceniza en la cabeza para mostrar su arrepentimiento. Les aseguro que en el día del juicio final ustedes van a recibir un castigo mayor que el de ellos. Ustedes, habitantes del pueblo de Cafarnaúm, que creen que ya están en el cielo, déjenme decirles que van a ser enviados a lo más profundo del infierno. Si los milagros que se han hecho entre ustedes se hubieran hecho entre los habitantes de la ciudad de Sodoma, ellos habrían cambiado y la ciudad aún existiría. Les aseguro que en el día del juicio final, el castigo que ustedes recibirán será peor que el de ellos. Ujú. Sí, y pues realmente ahí nos dice que a pesar de que Jesús hizo todos estos milagros, realmente Ujú. pues ellos, los de estas ciudades de Corazín, de Cafarnaúm, pues Bethsaida. y Bethsaida no hacían caso, Ujú. no escucharon a Jesús. Sí, y bueno, como datos históricos y investigando en diferentes medios, nosotros lo que rescatamos es que estas tres ciudades, lo que es Corazín, Bethsaida y Capernaum, fueron destruidas. A lo que nosotros encontramos que lo que ocasionó su destrucción, bueno, sabemos que se cumplió la profecía, la palabra de Dios, pero fueron destruidas por terremotos. Fueron destruidas por terremotos y si ustedes se dan a la tarea de investigar en diferentes medios, van a ver solamente ruinas de estas tres ciudades. Ahí solamente quedaron ruinas y bueno, aquí también nos podemos dar cuenta en una de las sinagogas de lo que era Corazín, lo que encontraron como ruinas fue una cabeza de medusa con serpientes y también encontraron lo que fue un centauro, que era mitad hombre y mitad caballo. Ahí encontraron todo eso. Entonces, aunque Jesús estuvo haciendo ahí grandes milagros, porque estas tres ciudades quedaban en lo que era alrededor de Galilea, del mar. Entonces, ahí eran lugares, la verdad que tenían muy buena fluidez económica, porque eran centros comerciales en estos lugares y la verdad estas personas no quisieron rendir su vida a Dios, no quisieron, ellos obviamente se dejaban llevar por mitología griega y no quisieron creerle a Jesús. Entonces, imagínense, ahí nos está diciendo, si estos milagros los hubieran visto en la ciudad de Sidón y Tiro, y también ahí habla de Sodoma, si no me mal escucha, imagínense, si nosotros nos remontamos también a la historia de Sodoma y Gomorra, de cómo andaba la gente viviendo en pecado y todo el pecado que se movía en ese lugar, imagínense ahora cómo se estaba moviendo el pecado en estas tres ciudades, ¿no, Joel? En Sí. donde realmente él hizo grandes milagros, la gente pudo verlos y no se arrepintió, no hubo ese arrepentimiento, ¿sí? Entonces, los hay están escritos aquí, la verdad, fueron esa destrucción que vino a estas tres ciudades, ¿no? En donde han tenido que excavar para poder ir viendo todas estas ruinas que quedaron, ¿no? Entonces, pues ahí sí nos hablan de que, por ejemplo, que Corazín fue, sí han encontrado vestigios de calles, de casas lujosas, y también junto a la sinagoga había lugares de rituales, donde hacían diversos rituales, y también fue excavada en 1905,
y en donde encontraron todo esto. Y otro dato también es que el terremoto fue en el siglo III, es lo que tienen los historiadores como datos. Entonces, y ahí, por ejemplo, Bethsaida se encuentra a 4 kilómetros también de lo que es Corazín. Capernaum, pues también se encuentra cerca de estas dos ciudades, perdón, y sí fueron totalmente destruidas. La Capernaum, fue una ciudad dañada por un terremoto en el año 746. Entonces aquí nos podemos ver cómo la palabra de Dios a lo mejor no se cumplió en ese momento, pero realmente llegó la hora del juicio. Dios es un Dios grande en misericordia, es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Entonces nosotros también, si ya nos rescató, nos sacó del pecado en que estábamos viviendo, pues sí es tiempo que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios y que realmente haya un verdadero arrepentimiento y que volvamos a sus caminos. Como repito otra vez, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo y también cumple su palabra. Entonces, sí debemos de tener cuidado, hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, la verdad. Y si Dios nos está llamando a arrepentimiento, lo tenemos que hacerlo. Y eso es voluntario. Es voluntario, no va a venir Joel y me va a obligar a que yo me arrepienta. Debo de tener yo un corazón dispuesto. Sí. Ok. Listo. Entonces, vamos a comenzar. Jesús alaba a Dios. En ese momento Jesús se dirigió a Dios y le dijo: Padre, tú gobiernas en el cielo y en la tierra. Te doy gracias porque no mostraste estas cosas a los que saben mucho y son sabios, sino que las mostraste a los niños y todo Padre, porque tú así lo has querido. A los que estaban allí les dijo: Mi Padre me ha dado todo y es el único que me conoce, porque soy su hijo. Nadie conoce a mi Padre también como yo. Por eso quiero hablarles a otros acerca de mi Padre, para que ellos también puedan conocerlo. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. sí. Okay. Pues realmente sí, ahí Dios pues nos dice de que realmente les dio bastantes milagros y, y les mostró bastantes proezas y aún así no quisieron hacerle caso y como dice mi mamá Gloria, pues realmente ahí encontraron esculturas y cosas así y pues realmente a pesar de que Jesús sí les dio oportunidad, pues no, no quisieron tomarla y siento que es muy importante que ahorita que nosotros tenemos la oportunidad, eh, pues hay que tomarla, ¿no? Hay que arrepentirnos de verdad y realmente esto lo digo porque tanto podría, eh, tanto podría ser la segunda venida de Cristo en 100 años, tanto podría ser mañana. Entonces no hay que tener nada por seguro y pues hay que como dice mi mamá, hay que cuidar nuestra salvación. Realmente no hay que enfriarnos y hay que tomar la salvación ahorita que podemos. Sí, y aquí pues Jesús nos habla muy claro, ¿no? Que su carga no es pesada. Lo que a veces se nos hace pesado es morir a nosotros mismos, la verdad, a nuestra carne, al orgullo, al, a veces las personas hacemos las cosas con tal de recibir reconocimiento de las demás, de las demás personas, ¿no? Y Jesús yo creo que fue un ejemplo de humildad, fue un ejemplo de humildad
Y pues, ¿quién mejor va a conocer al Padre que Jesús? Y vino y nos habló, y vino y ahora sí nos llamó al arrepentimiento, ¿no? Convicción de pecados, de lo que hemos hecho mal. Y pues yo sé que todavía estamos en esa lucha de morir a nosotros mismos, pero no es imposible. Como Él nos dice, mi carga no es pesada, y yo creo que sí es importante que nos tomemos de su mano, porque solo realmente no vamos a lograr nada, no vamos a poder. Sí, y también tengo algo que añadir al final, que también, o sea, él dice, realmente mi padre les está dando todo esto, o sea, les está dando todo esto a conocer eh, por su gracia, y realmente sí tenemos que agradecer que realmente él nos da la oportunidad de salvarnos cuando él podría no hacerlo. Entonces, sí es importante también agradecer que él a, a las personas tan pequeñas así como los niños, pues les deja, les deja saber todo esto de la salvación. Sí, y bueno, y también debemos de orar, la verdad, por los niños. Yo siento que han sido muy atacados, y sí hay que sí debemos de tener cuidado, y más en este tiempo que a veces se la pasan mayor tiempo en las redes sociales, y pues sí los debemos de alertar ante todo lo que se está moviendo a su alrededor. Los niños pues sí son inocentes, y si tienen una conducta que no es correcta, pues hay que preguntarnos en dónde vio esto, a quién escuchó. Sí hay que preguntarnos qué está pasando con mi niño, qué está pasando con mi hijo. Sí, ahorita los pequeñitos, la verdad, veo mucho ataque hacia ellos. Por ejemplo, en las escuelas públicas inocentemente se están metiendo la educación socioemocional, ¿sí? Pero realmente se están introduciendo muchas cosas como yoga, el dejar tu mente en blanco, la verdad. Y nosotros, yo creo que ya sabemos de qué se trata eso. Es un ataque realmente a los niños, y va a nivel espiritual. Yo creo que si quien se ha metido a estudiar la verdadera raíz de la yoga, pues viene de una religión, por muy pacífica que nos las pinten. Nosotros debemos de estar alerta de lo que van a recibir nuestros niños. Tenemos que estar muy alerta de lo que está pasando con ellos, ¿sí? Y bueno, y tanto tráfico de niños que se está dando en pornografía infantil. Entonces sí es tiempo que como papás nosotros nos pongamos las pilas, a ver, sí, Ujú. como padres. Ok, pues vamos a terminar orando. Uh-huh. Dios, te damos gracias por este día, y te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, que tú los tengas con bien en este día, y que, Señor, tú pongas ángeles con ellos, que los protejan y los cuiden. Y que, Padre mío, tú quita toda tibieza que quiera venir a sus vidas, tú quita todo desánimo, mi Dios, y tú levanta a cada uno de ellos, Padre Santo. Te damos gracias en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Amén. Amén. Nos vemos y pues ya.